Joaquín Gómez. Joaquín Gómez, ya, excelente. ¿Hay alguien más que necesita que le cambie el nombre, chiquillos? A ver. Ya. Hola, hola a todos. Ya, bueno, como siempre, no está de más repetirlo. Chiquillos, ustedes saben que el chat no lo pueden utilizar para conversaciones privadas, tiene que ser solamente cierto para el tema de lo que estamos viendo en clases. ¿Ya? ¿Qué más? Van a haber momentos que yo voy a ir apagando mi cámara, ¿ya? Porque, bueno, ya no sé si la había comentado antes, pero de repente, ¿cierto? Cuando tengo prendido mucho rato la cámara, con el internet como que colapsa un poco, se me cae la conexión o se queda pegado, entonces eh, la voy a tener ahí a veces apagada, a veces prendida para ir respondiendo sus dudas. ¿Ya? Les pido por favor que si tienen preguntas levanten la manito y no se activen el micrófono solos, porque de repente eso nos distrae y genera o genera interferencias con respecto a alguno. ¿Ya? Eso, chiquillos, vamos a empezar nuestra clase, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy día tiene que ver, vamos a volver a lo que estábamos viendo en un principio, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto todo lo que era célula? Eh, o sea, en realidad no lo vimos completo, solamente vimos lo que era una célula eucarionte y una célula procarionte, ¿ya? Entonces ahora nos compete revisar, ¿cierto?, cuáles son los niveles de organización de una célula, ¿ya? Ustedes me dirán, pero ¿cuál? ¿Qué es un nivel de organización? Un nivel de organización, chiquillos, tiene que ver cómo se organiza el cuerpo humano, partiendo, ¿cierto?, propiamente tal, desde la célula hasta lo más grande, que en este caso lo más grande es el cuerpo humano, ¿ya? Entonces, el objetivo de hoy día tiene que ver con comprender cómo es la organización a nivel celular y conocer las características y órganos que componen al sistema digestivo, que es, chiquillo, lo que vamos a ver si alcanzamos a ver hoy día en la última parte, ¿ya? En la última parte de nuestra clase, ¿ya? Pero propiamente tal va a ir ligada, ¿cierto?, al tema de la organización celular, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera o de qué forma, chiquillos? Tengo que partir preguntándonos esto, ¿cierto? Que es importante. ¿De qué forma se organiza nuestro cuerpo? Y cuando hablamos de qué forma se organiza nuestro cuerpo, estamos hablando de todos los sistemas, ¿cierto?, que componen nuestro sistema, nuestro cuerpo en general. Por ejemplo, sistema digestivo, sistema circulatorio, sistema respiratorio, sistema muscular, sistema óseo, etcétera. Todos los sistemas que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo, ¿cierto? Es importante entender y conocer, ¿cierto?, cómo estos sistemas se juntan entre ellos, conviven entre ellos. Ay, sí, perdón, tengo un inconveniente. Cómo se manifiestan entre ellos, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? Importante saber, chiquillos, que Gustavo, después yo les mando el PowerPoint, ya, no hay problema. Importante, chiquillos, mencionarles de que yo le puse ahí sistemas integrados. Así lo vamos a conocer más adelante, el cuerpo humano como un sistema integrado. ¿Y por qué como sistema integrado, chiquillos? Porque, como yo bien le estoy diciendo, el cuerpo humano se va a ir organizando, ¿cierto?, dependiendo del sistema. Por ejemplo, el que vamos a comenzar a ver nosotros es el sistema digestivo, ¿ya? ¿Cuál es la importancia del sistema digestivo? En este caso, es que, por ejemplo, tiene que ver con la descomposición de los alimentos, ¿ya? Por ejemplo, después vamos a ver el sistema respiratorio. ¿Cuál es la importancia del sistema respiratorio? Tiene que ver con
La respiración, ¿cierto? Tiene que ver con que ayuda a que el cuerpo en general pueda intercambiar oxígeno, ¿ya? Tanto que ingrese oxígeno al cuerpo como se eliminan sustancias gaseosas, como por ejemplo el monóxido de carbono, ¿ya? Etcétera. Hay distintas funciones de los cuerpos, pero ¿por qué se le dice que son integrados? Porque existe una causa y existe una principal característica, chiquillos, y tiene que ver con que eh, todos estos sistemas, si ustedes se dan cuenta en este mismo momento, funcionan al mismo tiempo. La gran mayoría de los sistemas, por ejemplo, en este momento tu sistema respiratorio está funcionando porque está respirando. Tu sistema circulatorio también está funcionando porque estás enviando, ¿cierto? Esta sangre a todos los lugares de tu cuerpo, ¿ya? Probablemente si alguien está almorzando, está funcionando su sistema digestivo, o si alguien está viendo la clase en el baño, probablemente está funcionando su sistema excretor, etcétera, ¿ya? Lo que les quiero decir que cuando son sistemas integrados es porque funcionan al mismo tiempo y hay algo más importante aún, es que si uno falla, ¿sí? Si uno falla, pueden fallar todos. Por ejemplo, en una enfermedad que es, por ejemplo, el paro cardiorrespiratorio, es decir, cardio, que empieza a fallar primero el corazón, se detiene el latido del corazón, el corazón ya no está funcionando, por ende no se está enviando esta sangre a todo nuestro cuerpo. Eso provoca, chiquillos, instantáneamente el paro de un corazón, ¿cierto? Provoca instantáneamente el paro, ¿cierto? En este caso del sistema respiratorio, de los pulmones. Por eso se llama paro cardiorrespiratorio, porque el paro de un órgano, ¿cierto? Va a provocar el paro de otro. Por favor, Violeta, concéntrese en la clase, ¿sí? O si no vamos a tener que deshabilitar el chat, ¿ya? Otra cosa importante, chiquillos, tiene que ver que los niveles de organización de celular o biológica, como yo les mencionaba, tiene que ver con cómo yo organizo, no se preocupe, cómo yo organizo, ¿cierto? El cuerpo, cómo, o como yo, no como yo, sino como viene organizado de fábrica, ¿ya? De fábrica nuestro cuerpo humano. Por ejemplo, nosotros conocemos de que existe un organismo en general, que es nuestro cuerpo, ¿cierto? Y este organismo va a estar compuesto de sistemas y estos sistemas, cada sistema, ¿cierto?, está compuesto de órganos. Estos órganos están compuestos finalmente por tejidos y estos tejidos son las células. Si dan cuenta, vamos desde lo más micro, pequeño, célula, hasta lo más macro, que es el organismo en general. Vamos a partir desde el quinto nivel, es decir, desde lo más macro, lo más grande, y vamos a terminar, ¿cierto?, en lo más pequeño, ¿ya? ¿Cuántos niveles son? Son 5 niveles, chiquillos, ¿ya? Como les digo, vamos a partir desde arriba hacia abajo, ¿ya? Como desde lo más macro a lo más micro. Tenemos, chiquillos, que en el quinto nivel vamos a encontrar todo lo que son los organismos, ¿ya? ¿Cuál es el organismo del ser humano? Es el que se compone de todos los sistemas, ¿ya? Recuerden que nosotros somos un organismo, ¿ya? Bueno, propiamente tal, los animales también tienen su organismo aparte, ¿ya? Porque también están compuestos por distintos tipos de sistemas, ¿ya? Porque ellos también respiran, van al baño, ¿cierto? Les circula la sangre, etcétera, ¿ya? Podemos decir que de hecho el organismo de un animal es como lo más parecido, ¿cierto?, al del ser humano, ¿ya? En cantidad de sistemas, no en las características, ¿ya? Porque ellos también tienen sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema circulatorio, etcétera, ¿ya? Entonces, importante, el quinto nivel nos vamos a encontrar con los organismos, ¿sí? Importante.
En el cuarto nivel, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con los sistemas, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿qué va en los sistemas? Los sistemas, chiquillos, son los grupos de órganos que componen a un determinado sistema, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a ver ahora, ¿sí? Que el sistema digestivo va a estar compuesto por distintos órganos y los voy a nombrar, pero no es necesario que se los aprendan ahora porque los vamos a ver más adelante cuando veamos sistema digestivo. Por ejemplo, tenemos la boca, la faringe, el esófago, el estómago, ¿cierto? Intestino delgado y grueso, etcétera. ¿Ya? Esos órganos son propiamente tal del sistema digestivo, ¿ya? Después tenemos propiamente tal del sistema circulatorio, tenemos, por ejemplo, el corazón, las venas, las arterias, etcétera. ¿Ya? Cada sistema, chiquillo, está conformado por distintos órganos del cuerpo y eso es súper importante que ustedes lo sepan. ¿Ya? También luego tenemos en un tercer nivel, propiamente tal, los órganos que componen a este sistema, ¿cierto? Los órganos van a ser cada porción o cada parte que tiene un sistema, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos órganos del sistema respiratorio, que son los pulmones, ¿sí? Y los alveolos, que es por donde, ¿cierto? Por donde llega el oxígeno y pasa, ¿cierto? Propiamente tal a nuestros pulmones, ¿sí? Un órgano, chiquillos, es una estructura fácil de evidenciar, fácil de conocer, ¿cierto? Vamos a ir haciendo la conexión, chiquillo, entre niveles, ¿ya? Por ejemplo, después de órgano, en el segundo nivel viene el tejido y después viene la célula, pero vamos a decir que un órgano es una estructura que está compuesta por tejidos, ¿ya? Y propiamente me voy acá a lo que es un tejido, ¿ya? Ustedes se preguntarán, ¿qué diablos es un tejido? El tejido, chiquillos, tiene que ver propiamente con el grupo de células que interactúan, ¿cierto?, dentro de una célula misma. Ya, por ejemplo, fíjense acá, estas fotos que están acá son, ¿cómo se dice? Son ejemplos reales, ¿ya? Eh, yo voy a ver si la próxima semana les puedo mostrar algunos ejemplos de telescopio, de microscopio, perdón, microscopio de algunas muestras que tengo yo. Pero, por ejemplo, esta parte que está acá es una muestra de cuello uterino original, digamos, de tejido muscular y de tejido epitelial. El tejido epitelial, chiquillo, se relaciona con la mucosidad de la boca, ¿ya? Tejido muscular puede ser de cualquier lugar y el cuello uterino es propiamente tal de la mujer. William, cuéntenos. Que una pregunta. O sea, Pregúntanos. entonces, si lo sacaron de una persona, entonces, eh, o sea, la persona que le hicieron con el microscopio está muerta, la que le sacaron No, eso, o está viva. está viva. Lo que pasa es que, mira, ahora voy a prender la cámara y te lo voy a explicar. Espérame. Por ejemplo, ¿a dónde está? El tejido epitelial, la gente que ve estas muestras utiliza un cotonito. ¿De dónde saca el tejido epitelial? Lo saca de esta parte, donde está como el cachete, digamos. Entonces, con un cotonito lo que hace es, lo coloca acá y empieza a raspar, pero no raspa de que rompe, sino que empieza a sacar la muestra que está encima, ¿ya? Entonces, al sacar esa muestra que está encima, ¿cierto? Eso después lo lleva al microscopio, en el microscopio lo coloca en una plaquita de vidrio, en esa plaquita de vidrio le echo una gotita de azul de metileno, ¿sí? Porque una de las formas de observar, ¿cierto?, estas muestras, chiquillos, es colocándole azul de metileno o hay otra sustancia que lo que hace es que le da un color. Por ejemplo, el azul de metileno, obviamente, la muestra la coloca azul. Y en otros casos existen otros líquidos que hacen que las muestras tomen un color para que se pueda evidenciar. Porque si yo la pongo propiamente tal así, transparente como está, probablemente me cueste más verla, ¿ya? Entonces siempre se tiene que colocar con, digamos, teñir de algún color.
¿ya? En el caso de tejido muscular, puede también que se saque un pedacito de una incisión así mínima, con un pinchazo puede sacar ya un poquito de lo que es el tejido, porque piensen que este zoom no es a un espacio gigante, sino que debe ser un espacio de 1 centímetro por 1 centímetro, imagínense, pequeñísimo. Y de cuello uterino también se puede hacer, ¿cierto? Mientras la persona está viva, no necesariamente tiene que estar muerta, ¿ya? Se pueden hacer investigaciones de cuerpos cuando están muertos, pero el problema, Williams, es que cuando un cuerpo ya está muerto, está descompuesto o tiende a estar en descomposición, las células que tiene su cuerpo ya no están con vida, digamos, porque obviamente cuando un cuerpo muere, las células mueren consigo, porque obviamente no tienen cómo alimentarse y cómo reproducirse, etcétera, ¿ya? No sé si queda claro, William. A ver, espérame. No sé si te queda un poquito más claro. William, ¿Qué? ¿está por ahí William? Sí. ¿Ya le queda un poquito más claro? ¿Tiene alguna otra duda? Aprovechando el No. impulso. Ya, perfecto. Muchas gracias. Buena interrogante que le salió ahí al compañero, porque obviamente uno puede pensar de que, que estas muestras se sacan en cuerpos muertos, pero como les digo, es más difícil, se sacan en personas que están vivas. ¿Ya? Porque son muestras que no son tan invasivas, ¿ya? Por ejemplo, si yo dijera, les voy a mostrar hoy día una muestra del órgano del sistema digestivo de una persona. Ahí es más complicado porque en ese caso yo estaría rompiendo cierto un intestino o algo. Y ahí sí la persona tendría que o yo estar haciéndole una operación propiamente tal para poder sacar una muestra, o la persona tendría que haber fallecido recientemente, ¿ya? Porque recuerden que para que las células de un cuerpo empiecen a morir, ¿cierto? Tiene que haber pasado un tiempo, ya puede ser 1 hora, 2 horas, ya si yo saco las muestras antes de esto, lo más probable es que me encuentre con células vivas y sea más fácil ver estas muestras, ¿ya? Y llegamos, chiquillos, a nuestro primer nivel, ¿ya? Nuestro primer nivel, que obviamente es lo que hemos estado hablando desde un principio, que son las células. Importante saber, chiquillos, que la célula es la unidad básica de todo ser vivo, ¿cierto? Obviamente es el primer nivel y es el nivel que tiene que ver con la organización máxima de un ser humano o de un organismo, ¿ya? Importante que un cuerpo siempre va a estar formado por una célula de la misma característica, ¿ya? Por ejemplo, acá encontramos células musculares del corazón, nos damos cuenta que la gran mayoría de estas células que están aquí presentes, que son las celestes, ¿cierto? Son similares, ¿sí? Por ejemplo, la neurona, chiquillos, también es una célula. Y si nosotros ponemos a observar las neuronas, vamos a ver que la gran mayoría de las neuronas son bastante similares entre sí, ¿ya? Son bastante parecidas, ¿ok? Entonces, tenemos que cuando un tejido, nos vamos hacia atrás, está compuesto, chiquillos, de células, de varias células, pero todas son parecidas y eso es importante, ¿ya? Porque no se ha encontrado hasta el día de hoy un tejido que esté compuesto de muchas células diferentes, no se puede, ¿ya? Siempre, sí o sí, las células tienen que ser parecidas, ¿ya? Y vamos, alcanzamos, qué bueno. Vamos a hacer como una mini introducción, chiquillos, de lo que es el sistema digestivo. Williams, ¿te escucho? Es que yo antes, hace harto, o sea, o sea, hace harto jugué un juego de células, pero Ya, es verdad que las células del músculo se llama miocito, creo. exactamente. Sí, sí, porque hay Ya. distintos nombres de célula en todo caso, Williams. Hay distintos nombres de célula y va a depender de la parte en donde esté ubicado el músculo.
¿ya? Lo más probable es que las células que tú mencionas sean relacionadas con esta célula que les mostré acá, que son las células del corazón. ¿Y por qué? Porque puede ser las células relacionadas con el miocardio, ¿ya? Eso es importante, ¿sí? Pero la verdad la cosa, Williams, que no es importante y no es necesario aprenderse los nombres de cada célula, sino que la idea que ustedes comprendan sus características generales, más que nada, ¿ya? Que es lo que revisamos algunas clases anteriores, ¿sí? Que tenía estructuras básicas, que son, por ejemplo, la membrana plasmática, el ADN, el citoplasma, los distintos organelos, etcétera, ¿ya? Ya. Bueno, como les iba diciendo, chiquillos, tenemos que, lo primero que vamos a conocer es el sistema digestivo, ¿cierto? Y como ya lo habíamos hablado anteriormente, una de las partes más importantes del sistema digestivo es la transformación del alimento, es decir, de las moléculas, ¿ya? Ustedes me dirán, pero ¿qué moléculas transforma el sistema digestivo? Principalmente las moléculas de los alimentos que son más complejas, ¿ya? Se le llama moléculas más complejas a estos alimentos que son porciones más grandes, ¿ya? Por ejemplo, si yo les preguntase a ustedes, si yo me como una manzana, esta manzana va a llegar hasta mi estómago o intestino delgado de la misma forma, lo más probable es que ustedes, exactamente, lo más probable, como dijo ahí Damián, es que ustedes me respondan que no, porque obviamente el alimento al entrar, al ingresar en nuestra boca, ¿cierto? Va teniendo distintos procesos, ¿sí? Y estos procesos son los que en este caso van produciendo, ¿cierto? Que este alimento más complejo, más grande, se vaya achicando, ¿ya? Y para eso, ¿y por qué? Para convertirse en sustancias más simples o más pequeñas, que puedan ser absorbidas por nuestro cuerpo. Y ahí hacemos la conexión importante. ¿Por qué es necesario o importante que estas sustancias sean absorbidas por nuestro cuerpo? Porque propiamente tal, la principal, digamos, la principal función del sistema digestivo es captar también nutrientes de los alimentos para llevarlo a todo nuestro cuerpo, ¿ya? El sistema digestivo absorbe los nutrientes como por ejemplo carbohidratos, proteínas, lípidos, etcétera, y los lleva a través de la sangre, ¿sí? A todo nuestro cuerpo. ¿Qué órgano es el encargado de la digestión, chiquillos? Este que está acá, el intestino delgado, que está conectado directamente con el estómago, ¿ya? Esta actividad es una actividad que ustedes tienen que hacer cuando finalice la clase, cuando ya digamos chao, chao, ahí la hacen después. Pues se la voy a leer igual. 1. Piensa en lo que desayunaste hoy. ¿Cómo crees que dichos alimentos fueron incorporados a tu organismo? Que es lo último que hablamos. ¿Cuál es la importancia de conocer la forma en que se incorporan los alimentos en nuestro cuerpo? ¿Cuál será la importancia, chiquillo, de eso? Tía, ¿qué pasa si alguno se rompe los intestinos? ¡Wow! Interesante y preocupante, Violeta, porque, bueno, mientras respondo voy a buscar una página que les quiero mostrar cómo son los órganos casi en 3D. Violeta, volviendo a tu pregunta, es importante entender, chiquillos, que espérenme. No está. Espérenme un momento. Ya voy con ustedes. No, no está la próxima semana, chiquillo, la voy a buscar con más calma para no perder tiempo. Voy a buscar la página, que lo que pasa es que en la página yo les queríamos, salen los órganos en 3D. Uno los puede ir moviendo, ¿cierto? Uno puede ir viendo su estructura, cómo es por abajo, por los lados, etcétera, para que tuvieran como una idea de cómo es. La próxima semana, cuando nos toque de nuevo, ¿cierto? Se los voy a presentar. Y ahora sí, volviendo a la pregunta de la Violeta, creo que fue. ¿Ahí está? Sí. Efectivamente, y tal como dice ahí Cristóbal, puedes morirte, Violeta.
¿sí? Porque la rotura de un intestino, ya sea delgado o grueso, ¿sí? Puede provocar distintos colapsos en tu cuerpo, en tu sistema general. Por ejemplo, si se te rompe un intestino, el intestino grueso, que uno solo, ese que va así. El intestino grueso, chiquillos, está relacionado con la excreción. Es decir, en nuestro intestino grueso es donde se producen las heces fecales, es decir, la caquita, ¿cierto? Entonces, si a ti se te rompe el intestino grueso, lo más probable es que estas heces fecales, que le llamo yo, ¿cierto? Se expandan por todo tu sistema. O sea, no solamente se queden en tu intestino grueso, sino que empiecen a expandirse y eso obviamente va a producir una intoxicación de tus otros órganos. En el caso de si se rompe un intestino delgado, wow, o sea, el intestino delgado, porque es un intestino delgado y un intestino grueso. Voy al tiro con las preguntas, chiquillos. Si se te rompe el intestino delgado, lo más probable es que los alimentos que tú vas a comer no los vas a digerir 100%. ¿Y a qué me refiero con digerir? Es que no le vas a sacar nada, tu cuerpo va a pensar que no está comiendo nada. ¿Por qué? Porque no se está absorbiendo nada, no se está absorbiendo los nutrientes que tiene cada alimento, no se está llevando al cuerpo ni a la sangre. Por lo tanto, si come es como que no estuvieras comiendo nada. Y obviamente, Violeta, aparte de afectar esas afecciones principales, puede producir también un desangramiento, ¿cierto? Por lo general, las personas que tienen problemas con los intestinos, para poder ir al baño, les hacen operaciones y les colocan una manguera hacia afuera que con una bolsita. Y en esa bolsita es donde hacen sus necesidades. Imagínate una persona que se le rompe un intestino, tiene que andar casi para toda la vida esta cosa, ¿cierto? Que es con una bolsita afuera y esa bolsita está conectada. La verdad las cosas sí da un poquito de asco, pero es así. O sea, hay que cuidarse, ¿cierto? Para que nunca pase eso. Ya, Williams, voy al tiro contigo. O Ahí sea, sí. Bien. ¿qué pasa si el cuerpo, o sea, si en el estómago, o sea, no, o sea, tengo dos preguntas. ¿Qué pasa Pregúntame. si el ácido, la célula que es el ácido, el estómago no tiene esa célula que es el ácido? No se produce en como los jugos gástricos, dices tú, Sí, porque decir ácido, me imagino el ácido ese que te quema y te deforma. Yo creo que hablas de los jugos gástricos. Si sí, no sí. existiera eso, probablemente el alimento no se podría, ¿cierto? Digerir de buena forma, porque recuerda que los ácidos como la bilis, etcétera, jugos gástricos, ¿cierto? Se producen para descomponer aún más esas mini porciones de alimentos que llegaron y al descomponerse ya casi al 100% lo que hace es que queda puro líquido y este líquido pasa a nuestro intestino delgado para luego pasar a nuestra sangre en forma de nutriente. Entonces, si no existe estos jugos, lo más probable es que primero existan problemas estomacales, ¿cierto? O segundo, es que no puedas captar los nutrientes de los alimentos. Entonces, como que todo el proceso que hiciste serviría para nada, ¿cierto? Porque la principal, digamos, finalidad del sistema digestivo es captar todos los nutrientes que tiene el sistema digestivo. Por lo tanto, y en este caso que yo tengo de los alimentos que voy obteniendo, por lo tanto, si no se da esta digestión de manera correcta, lo más probable es que no sirva para nada. ¿Ya? ¿Tenía otra pregunta, William? Sí. Ya, cuénteme. ¿Qué pasa si, cierto, que hay una célula que contiene la grasa para después comértela? ¿La grasa? A ver, de Como si nuevo. fuesen, que hay una célula que, que la grasa, como si fuese un almacén, ¿ya? Ya, ¿Ya? ya. ¿Qué pasa si no tuviéramos esa célula? Una célula que almacena la grasa. A ver de nuevo, explícame con tus propias palabras cómo se ven. Sí, cierto, hay una célula que, que es como si fuese un almacén, pero de grasa, ¿ya? Lo que hace esa célula es
comerse, o sea, cuando no estéis comiendo, se empieza a dar comida a los otros. Así, sí, ¿ya? Ah, ya sé para dónde va, ¿Ya ya, qué pasa si no tuviéramos esa célula? ya. Si nosotros no tuviéramos esas células, lo más probable que acumularíamos la grasa y esta grasa no sería destruida de cierta forma, la acumularíamos y obviamente lo que produce una acumulación de grasa son dos cosas importantes. Número uno, algún tipo de obesidad o número dos, en este caso algún tipo de enfermedad que puede ser o la hipertensión o la diabetes tipo 2, que es la que producía por el exceso de grasa y de azúcar de los alimentos, porque piensa que la grasa, todos los alimentos tienen grasa, William, eso es importante, la gran mayoría de los alimentos tienen grasa, uno en más cantidades y otros en menos cantidades. ¿Sí? Lo importante es saber clasificarlos, pero si no existiera esta célula que degrada esa grasa, es decir, que las va eliminando propiamente tal, obviamente estas grasas se irían acumulando en distintas zonas de nuestro cuerpo. Sí, obviamente lo que va a producir en algún momento un exceso de grasa y eso obviamente puede llevar a algún tipo de enfermedad, ¿ya? Entonces esa que dices tú, esa que va eliminando la grasa es sumamente importante para nuestro cuerpo, ¿ya? Y que de cierta forma nosotros la vamos a llamar la insulina. No de cierta forma, la vamos a llamar así, ¿ya? Es la que digiere de cierta forma los azúcares del cuerpo, ¿ya? Los azúcares de los alimentos, etcétera, y los transforma y hace que no se queden acumulados, ¿ya? ¿Sí, Williams? Sí. Ya, súper. Vicente Palma y después Cristóbal. Hola, Vicente. ¿cómo estás? Ya, Bien, Vicente. tengo una pregunta. ¿Qué es Pregunten. la actividad? ¿Cómo? ¿Qué es la actividad? Ah, ya. No, mire, primero no se preocupe porque voy a mandar el Power enseguida para que lo puedan revisar, pero la actividad era más que nada analizar lo que tú comes durante el día, ¿cierto? Y, espérame, la voy a proyectar de nuevo, espérenme. A ver, espérenme un segundo. Ahí está. Lo primero que yo les pongo, piensen en lo que desayunaron hoy. ¿Cómo crees que estos alimentos fueron incorporados en tu organismo? Pensar, y eso de hecho creo que yo les di en un momento la respuesta, de cómo se incorporan los nutrientes que tienen estos alimentos en nuestro organismo o propiamente tal, cómo se ingresó esa manzana que me comí en la mañana, ¿cierto? Que todo está relacionado con el sistema digestivo, ¿ya? Y la segunda, ¿cuál es la importancia de conocer la forma en que se incorporan los alimentos en nuestro cuerpo? Y todo tiene que ver, Vicente, con esto que vimos anteriormente y que vamos a ver en la próxima clase, que es el sistema digestivo. Ya, hacia allá está la punta, ¿sí? En la absorción de los alimentos, en la digestión de los alimentos. ¿Ya? Cris. Cris. Muchas gracias por habilitarme el micrófono. Ujú. Yo tenía una duda. ¿Cierto Dígame. que los jugos gástricos como que derriten la comida? Claro. Lo que yo no entiendo es cómo el jugo gástrico no derrite el estómago, porque es como una masita tan delgada. Claro, ya. Yo siempre he tenido esa duda y no sé cómo responderla. Ya, porque primero el jugo gástrico, y ahí yo me reía delante cuando el compañero decía el ácido, el jugo gástrico no es un ácido, es un jugo que tiene ciertas propiedades que de cierta forma no es que derrita 100% el alimento que llega, sino que ayuda a que se descomponga un poco. Ya ayuda a que se descomponga, pero lo que hace al descomponerse no es que se tiran los jugos y se descompone. Recuerda que el estómago hace este movimiento, el Sí. movimiento peristáltico. Entonces, obviamente, con el movimiento y con la mezcla del jugo, ahí se va, digamos, deshaciendo este último alimento que está en el estómago, pero no es que lo tocó y se desarmó, Sí, digamos. yo cuando era más chiquitito igual pensaba que era ácido. No, si no tendríamos nuestro estómago todo perforado. Sí. Por eso yo me reía de la palabra. No, pero no es un ácido mortal, así que es producto del movimiento del estómago también y obviamente
el jugo gástrico, los jugos pancreáticos, que también se les llaman, tienen características que hacen que eso se vaya desarmando, ¿ya? Pero gracias al movimiento también. ¿Ya, Cris? Ok, gracias. Súper. Chiquillos, lamentablemente veo que hay personas que tienen la manito arriba todavía, pero estamos en la hora. Me gustaría haberlo escuchado a todos. Bueno, me queda, los voy a anotar en realidad, William y Gustavo, para la próxima clase, ¿ya? Así que usted apenas levante la manito, yo les voy a dar la palabra. Rosana, tengo una pregunta que me dio mucha curiosidad. Es que, Claro. ¿por qué? ¿Cierto que el elefante tiene un cerebro, los elefantes tienen un cerebro más grande que nosotros, ¿cierto? La verdad de las cosas no. Ya, pero Nosotros tenemos, y esto para ir cerrando, miren, yo tenía una imagen, la voy a buscar después, que son los tipos de cerebro. La verdad de las cosas, el cerebro humano es uno de los más grandes. El problema del elefante es que tiene el cerebro casi el tamaño de nosotros, pero no es un solo cerebro. Pareciera que tuviera dos cerebros del mismo tamaño. ¿Ya? A ver, voy a buscar. Pero sigan hablando. Una pregunta. Es que es cierto que la neurona puede ser una señal, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, ¿cómo hace para que nosotros podamos pensar? Sí. ¿Qué cosa? ¿Cierto que las neuronas como que pueden, hacen como una señal, ¿cierto? Ya, entonces, ¿cómo hacen para que nosotros podamos pensar solo con... Uy, primero, mira, te estás metiendo en un tema que no tiene nada que ver con esto y que es bastante más complejo, pero te lo voy a responder. Y me gusta este tema porque me gusta todo lo que tiene que ver con el cerebro y todo eso. Mira, las neuronas de cierta forma tienen como una carga, ¿ya? Cuando chocan las neuronas, que es un proceso que se llama sinapsis, que una neurona choca con otra neurona, la sinapsis, en ese momento se realiza como una cierta descarga eléctrica. Y en esa descarga eléctrica, ¿qué es lo que hace? Que se supone que ahí es donde se genera, ¿cierto? El pensamiento, ¿ya? Pero es bastante complicado este tema. Gustavo, sí sabemos qué hora es, ¿ya? Así que no es necesario que lo coloque en el chat. Entonces, chiquillo, el tema de las neuronas y cómo se produce el pensamiento está relacionado directamente con esto que yo les llamo el choque entre dos neuronas, el choque eléctrico, ¿ya? Que es bastante complejo de entender a la primera. De hecho, les cuento algo, el sistema nervioso, porque es parte del sistema nervioso, recién se revisa, ¿cierto? En primero medio. No se revisa antes por el mismo tema porque es bastante complejo. Fíjense ahí que tenemos los distintos cerebros. Ahí está el del elefante. Miren el ratón. El gorila. El mono. Sí, sí. Exactamente. Ya, chiquillos. Estamos en la hora. El del elefante se parece a un elefante. Del macaco. Ya, chiquillos, estamos en la hora. Los dejo. Que estén muy bien. Cuídense. Profesora. Con el cerebro violeta, pero es muy pequeño. Ya. Ya, chiquillos, que estén bien. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense mucho. Chao chicos, que estén bien, cuídense. Chao profesora, muchas gracias. Chao. Chao.